Información reciente, tenemos que el gobierno de Estados Unidos, la administración de Donald Trump, firma nuevas sanciones, fuertes sanciones al gobierno de Venezuela. Vamos de inmediato hasta Washington, en donde se encuentra Juan Carlos López, vía telefónica. Nos da más información acerca de estas nuevas sanciones. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, María Alejandra. Y en este caso ya no son sanciones dirigidas a individuos, como hemos visto antes, cuando el presidente Nicolás Maduro, entre otros, fue incluido en la lista de sancionados por parte de Estados Unidos. Y se da una particularidad. Normalmente se da el anuncio de las sanciones luego de ser explicadas en detalle. Esta vez se conoció el anuncio antes. En estos momentos se está dando una llamada con funcionarios para explicar en detalle. Pero lo que sabemos hasta el momento, ya teniendo un comunicado emitido por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, es que estas sanciones incluyen un periodo de 30 días en el que se podrá tomar decisiones en el tema económico. ¿Y qué va a estar cubierto? Dice, financiamiento para la mayor parte del comercio, incluyendo la exportación e importación de petróleo, transacciones limitadas a Citgo, la filial en Estados Unidos de PDVSA. Dice, negocios que estén pendientes en deuda venezolana, negocios existentes en deuda venezolana, y dice también el financiamiento para bienes humanitarios a Venezuela. Es parte del comunicado emitido hace apenas unos instantes por la Casa Blanca, en donde dice que el presidente Trump ha sido consistente en su mensaje de apoyo a Venezuela, y dice que por eso emitió este decreto que incluye las nuevas y duras sanciones en contra de ese gobierno. Cita al vicepresidente Mike Pence, que dice, en Venezuela estamos viendo, y cito a Pence, la tiranía desarrollarse ante nuestros ojos. Estados Unidos no se quedará inmóvil. Para mitigar, y estoy leyendo del comunicado que acompaña al decreto, María Alejandra dice, para mitigar el daño hecho al pueblo venezolano y al estadounidense, el Departamento del Tesoro emitirá licencias generales que permitirán transacciones que de otras maneras serían prohibidas por la orden ejecutiva. Estas incluyen un periodo de 30 días para ir tomando esas decisiones, el financiamiento de actividad comercial, incluida la exportación y la importación de petróleo, transacciones que tengan que ver con Citgo, que es la filial estadounidense de PDVSA, y dice negocios existentes en deuda venezolana y el financiamiento de medidas de bienes humanitarios para Venezuela. Es decir, que las sanciones no van a dejar por fuera el petróleo no estará incluido dentro de estas sanciones, tampoco negocios que estén o transacciones que estén pendientes sobre deuda venezolana. Además de eso, lo que sea importación de bienes para fines humanitarios. Repetimos, sanciones económicas que van a dar una ventana, una excepción al comercio, también una excepción a la importación y exportación de petróleo, transacciones relacionadas con Citgo recibirán un permiso especial, los negocios y las transacciones en la deuda venezolana quedarán exentas con estas licencias especiales, y el financiamiento de bienes humanitarios para Venezuela. Dice el comunicado, estas medidas están calibradas para alegarle a la dictadura de Maduro una fuente de financiación y para así mantener su gobierno ilegítimo, para proteger el sistema financiero estadounidense de la complicidad venezolana en la corrupción y el empobrecimiento de los venezolanos. Dice, Estados Unidos reitera el llamado para que Venezuela restaure la democracia, organice elecciones libres y justas, libere a todos los presos políticos de manera inmediata e incondicional, y que termine la represión contra el pueblo venezolano. Así termina este comunicado de la secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, a nombre del presidente Trump. María Alejandra, las sanciones económicas con excepciones anunciadas ahora por la Casa Blanca. Sanciones económicas, entonces, que como nos estás diciendo y según este comunicado, son 30 días, ¿no? Como para también conocer un poco más en detalle. Estabas diciendo también, 11:55 de la mañana, se está realizando una llamada justamente en este momento para hablar un poco más y tener más información acerca de estas sanciones. Sanciones que entonces, Juan Carlos, si te entiendo bien, son efectivas a partir de ahora, pero se van a tener más detalles entonces en los próximos 30 días. Se va a dar un periodo de 30 días que normalmente existe para estudiar qué se va a hacer y decir qué se va a hacer, pero lo que deja claro, hace un par de semanas 4 senadores republicanos le escribieron al presidente Trump pidiéndole que no fuera a incluir el petróleo venezolano en las sanciones, y este comunicado confirma que así será, que habrá licencias o permisos especiales
para el petróleo, para las negociaciones con deuda, para fines humanitarios y para el comercio en general. Entonces, esos 30 días van a servir, llaman un cool down period, un periodo de estudio y de análisis para observar y decir exactamente qué es y conocer el alcance de estas sanciones económicas, que en el caso de Venezuela, Estados Unidos importa el 10% de su petróleo de ese país, pero eso no va a estar incluido en las sanciones. Y la pregunta es entonces, ¿qué tan amplio va a ser el alcance de las mismas, teniendo en cuenta los otros elementos que puedan estar por fuera del negocio del petróleo, María Alejandra? Claro, porque cuando se habla inclusive de la deuda, se habla entonces de estos bonos, que muchas veces son de esta compañía de PDVSA, la estatal de petróleos en Venezuela, y algo que habían sido muy enfáticos legisladores, inclusive también el mismo vicepresidente, es que estas medidas, estas sanciones, anteriormente, como nos estabas explicando, Juan Carlos, habían sido directamente a funcionarios, pero lo que querían era precisamente no afectar más al pueblo de Venezuela, a los venezolanos, y que fuera directamente entonces contra el gobierno de Nicolás Maduro, y como dice este comunicado entonces, inclusive, y lo cito textual, dice la dictadura en Venezuela. Así se ha estado refiriendo el vicepresidente Pence, el presidente Trump, y en este caso tendremos que esperar a conocer los detalles. Lo que han dicho es, quieren buscar un mecanismo mediante el cual puedan sancionar al gobierno, y si uno sigue lo que ha estado reportando la agencia de noticias Reuters en los últimos días, dice que a Venezuela le quedarían $2.000 millones para lo que resta de 2017, y de esos 1.300 millones serían para cumplir sus obligaciones internacionales, o sea, 700 millones para el resto de gastos de un gobierno como el de Venezuela. Ahora llega este anuncio, y como decimos, hay que esperar, conocer en detalle. A las 12:15 aproximadamente hora de Washington se tendrán ya más detalles de estas sanciones, pero repetimos, el anuncio incluye lo que llaman aquí licencias o permisos para que dentro de las sanciones no queden incluidos elementos como el petróleo, la deuda venezolana que esté siendo negociada, los temas humanitarios y el comercio en general. Entiendo, Juan Carlos, y además muy importante saber entonces de los detalles, como nos estás diciendo, de estas nuevas sanciones. Lo hemos estado viendo entonces ya desde hace algún tiempo con la administración de Donald Trump. Fue muy enfático, inclusive hace unas semanas reportábamos sobre esto que dijo y la posibilidad de esa intervención militar, para la cual, por cierto, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, está preparando, está haciendo ejercicios precisamente ante la posible o inminente, lo que ellos llaman intervención militar, aunque esto fue algo que sencillamente no está confirmado, fue algo que dijo Donald Trump, que estaba dentro de las opciones, y ahora vemos entonces estas sanciones, ¿no?, que quizás habían sido esperadas. El vicepresidente Pence, María Alejandra, el vicepresidente Pence ha sido muy claro en reiterar ante el rechazo de los gobiernos en la región que se oponen y no aceptan una intervención militar, que se está hablando de opciones económicas y diplomáticas, que se guardan todas las opciones, pero la opción militar no está siendo contemplada ahora. Así es, eso lo vimos entonces durante la gira de Mike Pence por algunos países de Latinoamérica. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Estaremos atentos a qué otra información, y por supuesto en Directo USA esta tarde también contigo para tener más información. Muchísimas gracias, Juan Carlos López, desde Washington. Los dejo ahora en compañía de María Regina Bustamante con Realidades en Contexto. Gracias por estar en sintonía de CNN en español, y que tengan una feliz tarde. Venimos informando desde hace unos minutos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, ha dado a conocer la firma de un decreto del presidente Donald Trump imponiendo nuevas sanciones económicas al gobierno de Venezuela. Vamos a ir de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos López, quien tiene más información acerca de esta información, valga la redundancia, de último minuto. Juan Carlos, ¿qué es exactamente lo que está pasando? Buenas tardes, María Alejandra. Lo que ha anunciado la Casa Blanca es que este decreto, que se anticipaba iba a ser presentado hoy por el presidente Trump, tiene sanciones al gobierno. O sea, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, las sanciones son en contra del gobierno, no de individuos. Recordemos que en la última ronda el presidente Nicolás Maduro fue incluido en la lista de quienes Estados Unidos considera viola los derechos humanos. Pero ¿qué prohíbe este nuevo decreto? El decreto en particular dice, prohíbe las transacciones con nueva deuda emitida por Venezuela y su petrolera. Dice también prohíbe algunas transacciones en bonos existentes de
son propiedad del sector público venezolano, como también el pago de dividendos al gobierno de Venezuela. Es más preciso este comunicado porque para mitigar el daño que esto puede producir al pueblo venezolano o estadounidense, el Departamento del Tesoro está emitiendo licencias generales prohibidas. Bueno, estamos teniendo un poco de problemas con el audio de nuestro compañero Juan Carlos López. Él nos estaba informando sobre este decreto de sanciones económicas que el presidente Donald Trump acaba de dar a conocer a través de su secretaria de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee. Tenemos nuevamente a Juan Carlos López. Juan Carlos, disculpa que te interrumpí, no te estábamos escuchando bien, pero por favor continúa. Técnicos. Entonces les decía, prohíbe las transacciones en nuevos bonos de deuda, en bonos de propiedad del sector público emitidos por la petrolera PDVSA, pero crea una excepción, un periodo de 30 días. Además de eso, no cobijan con estos permisos, dejan exento a Citgo, que es la filial estadounidense de PDVSA. El petróleo, su exportación e importación no está incluida en las sanciones, así como el comercio y los bienes humanitarios. Es un decreto que está enfocado principalmente en la deuda, en los bonos, en la negociación de estos bonos, que ha sido una de las fuentes de divisas para el gobierno venezolano. Los detalles se van a ir conociendo en horas de la tarde. Ya el vicepresidente Pence desde Miami había dado un adelanto de lo que podría venir y han dicho que a pesar de lo que manifestó el presidente Trump hace un par de semanas sobre la posibilidad de una intervención militar, algo que fue rechazado en la región, pues ahora la opción que van a seguir adelantando es la presión diplomática y económica, y en este caso con este nuevo decreto y las sanciones que puede imponer el presidente a través de un decreto como lo que estamos viendo hoy. Juan Carlos, pues vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de lo que sucede en las próximas horas, sobre todo la reacción en Venezuela y, por supuesto, los 30 días que tú bien nos informaste, en los cuales, bueno, pues se va a estudiar lo que se va a hacer. Muchísimas gracias, Juan Carlos López, por estar con nosotros esta tarde. La próxima semana la Asamblea Constituyente de Venezuela comenzará a redactar la nueva Carta Magna. Así lo dijo la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Los nuevos capítulos de la Carta Magna están dirigidos a las misiones sociales, reestructuración económica, nuevas formas de democracia participativa y una paridad de género con la mujer. Rodríguez enumeró los objetivos que prevalecerán a la hora de redactar esta nueva Constitución. La paz, el perfeccionamiento del sistema económico, constitucionalizar las misiones y las grandes misiones sociales, ampliar el sistema de justicia, constitucionalización de las nuevas formas de democracia participativa, la defensa de la soberanía económica, política, financiera, la defensa de la independencia nacional, la identificación de una nueva forma de ejercicio espiritual de la identidad del venezolano. Hablando de Venezuela, Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo vía Twitter que recibió a varios de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que fueron designados por la Asamblea Nacional y quienes han sido desconocidos por el gobierno de Maduro. Estos jueces, junto a la exfiscal general Luis Ortega, iniciarán las investigaciones por casos de corrupción del gobierno venezolano. Y hablando de la exfiscal Luis Ortega, la Dirección de Migración de Colombia emitió un comunicado donde confirma que la exfiscal arribó a la ciudad de Bogotá procedente de Brasil en un vuelo comercial en compañía de su esposo, el diputado Germán Ferrer. Y vamos a continuar en Venezuela porque Nicolás Maduro criticó la reunión que sostuvo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en Miami con un grupo representativo de la comunidad venezolana. El vicepresidente de Estados Unidos conversó con opositores del gobierno en la ciudad del Doral, sitio donde radica la mayor población de venezolanos en la Florida. Esto fue lo que dijo el mandatario de Venezuela sobre este encuentro. No puedo llamarlos venezolanos porque han traicionado a su patria. El vicepresidente de Estados Unidos, no sé si lo sabe. Si no lo sabe, se lo digo. Pero en la mesa de reuniones estuvieron a su lado aplaudiéndolo y lo saludaron personas
incursas en delitos graves de terrorismo, de colocar bombas contra embajadas en Venezuela, incursas en delitos graves contra la seguridad de la nación, incursos en delitos graves de corrupción, terroristas, corruptos, al lado del vicepresidente de los Estados Unidos, que ha dedicado sus 2 últimas semanas no a gobernar Estados Unidos, no a atender la miseria, la falta de oportunidades, el desempleo y los problemas que tiene la sociedad estadounidense, sino ha dedicado 2 semanas enteras a inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. La escasez de medicinas, insumos y repuestos para equipos médicos en Venezuela alarga el camino entre el paciente y su recuperación. Osmar Hernández nos cuenta la historia de Milán Ascanio, que a sus 3 años lucha contra el cáncer y al mismo tiempo sortea las limitaciones del sistema de salud pública en Venezuela. Milán Ascanio tiene 3 años. Durante la mitad de su vida ha luchado contra un tumor de Wilms, un tipo de cáncer de riñón que puede surgir durante la infancia. Desayuna y juega mientras cada 21 días recibe tratamiento de quimioterapia en el Hospital Infantil José Manuel de los Ríos, el hospital público pediátrico más importante de Venezuela. Su médico cuenta que el fármaco principal que requiere no llega a ese centro de salud desde hace al menos 1 año y medio. Tampoco se consigue en las farmacias. Los medicamentos que le tocan no los consigo aquí en Venezuela, tengo que viajar para Colombia a comprarlos donde me queda más cerca. Suman 4 los viajes realizados por su madre, Yanaí Escalona, a Colombia en busca de las medicinas que requiere Milán. Viaja en promedio unas 14 horas en autobús para cruzar la frontera. Cada vez que lo hace, cuenta que se encuentra con un bolívar mucho más devaluado frente al peso colombiano. Prácticamente 1 millón de bolívares para una ampollita. Es decir, el equivalente a 4 sueldos mínimos en Venezuela si se contempla el bono de alimentación. La madre de Milán cuenta que la lucha por la recuperación de su hijo ha sido cuesta arriba en materia económica. Tuve que vender el negocio que teníamos para la operación del niño. Los especialistas le informaron que Milán debe recibir radioterapia, pero el equipo de ese centro de salud pública está dañado, al igual que los de toda la red gubernamental de Caracas. La noticia empaña sus ojos y esperanzas, pues tiene como referencia abultados presupuestos fuera de su alcance. Mañana voy a empezar a buscar, porque me lo acaban de decir hoy, mañana tengo que buscar presupuestos por clínicas y todo el mundo me dice que es extremadamente caro. El cáncer no espera. Si no se recibe el tratamiento a tiempo, esa lesión avanza, esa lesión se pone metastásica y lamentablemente en muchos casos, esperando que se consiga ese donativo para darle las radiaciones o bien la quimioterapia al paciente, lamentablemente los hemos perdido. Una tensa situación que lleva a Yanaí a reflexionar. Tuvimos un presidente que se murió de cáncer. ¿Por qué no tomar más atención a esa enfermedad? A que aquí no haya necesidad de ir a otro lugar. A mediados de 2014, luego entre abril y julio de este año, protestas antigubernamentales exigían, entre otras cosas, la apertura de un canal humanitario que permitiera el ingreso de alimentos y medicinas al país. En momentos cuando las calles lucen frías, las esperanzas de Yanaí siguen vivas. Prefiero seguir luchando aquí antes de irme, porque yo tengo la esperanza que esto va a terminar, que esta pesadilla va a volver a la normalidad, que esto va a cambiar. Desde el Ministerio de Salud destacan que trabajan en elevar la producción nacional de medicinas para solventar la situación y que adelantan planes de recuperación en distintas áreas de este hospital. Mientras, fuentes del Servicio Oncológico del JM de Los Ríos califican de grave la situación, al destacar que de cada 10 medicamentos faltan 8 en estos momentos. Déficit que aseguran genera irregularidades y demoras en el suministro del tratamiento y que tiene consecuencias lamentables en el tiempo y calidad de vida de los pacientes. Para CNN, Osmar Hernández, Caracas.